Para los antiguos en general, pero particularmente para los estoicos y Marco Aurelio, la filosofía es ante todo una manera de vivir. Por eso las meditaciones, por medio de un esfuerzo renovado sin cesar, buscan describir esta forma de vida y dibujar el modelo que hay que tener ante los ojos, el hombre de bien ideal. El hombre ordinario se contenta con pensar de cualquier forma, actúa por azar, sufre y refunfuña. El hombre de bien, por su parte, se esforzará, en la medida en que dependa de él, en actuar con justicia al servicio de los otros hombres, en aceptar con serenidad los acontecimientos que no dependen de él y pensar con rectitud y verdad. Pierre Hadot, La ciudadela interior. El emperador romano y filósofo estoico Marco Aurelio en su momento era el hombre más poderoso del planeta y podía haber elegido una vida de placeres como efectivamente lo hicieron muchos otros emperadores. Podía haber tenido las mujeres que quisiera, podía haber disfrutado de los manjares más exquisitos, beber los mejores vinos, tener una vida ociosa porque le bastaba solo chasquear los dedos para que la gente le obedeciera. Pero Marco Aurelio no escogió esa vida, escogió la vida de la virtud y escogió convertirse en el mejor ser humano posible. Y pocas personas en el mundo realmente podemos decir que han alcanzado esa dimensión, esa estatura de ser un gran hombre, porque Marco Aurelio tenía esas tentaciones, pero no solo tenía las tentaciones de convertirse en una persona viciosa, en una persona dedicada al placer, sino que también le tocó vivir una vida difícil. Era el emperador, sin embargo, le tocó lidiar con un tiempo muy convulso en el Imperio Romano, le tocó lidiar con la traición de grandes amigos, le tocó lidiar con un hermano adoptivo, Lucio Vero, que era también coemperador, pero ese sí estaba dedicado a los placeres. Le tocó lidiar con la muerte de varios hijos, le tocó lidiar con un hijo cómodo que le salió bastante difícil. Y con todas esas dificultades pudo mantener la calma, pudo tener una vida extraordinaria. En este episodio de las Notas del Aprendiz vamos a hablar acerca de la filosofía de Marco Aurelio, el hombre que resolvió el problema de cómo vivir bien. Vamos a ver cuáles fueron esas ideas de Marco Aurelio, cuáles fueron las prácticas que implementó en su vida para poder resistirse a las tentaciones del placer y de los vicios, para soportar con serenidad las dificultades y para alcanzar la tranquilidad, para que tú también puedas aplicar estos mismos conceptos a tu vida y te conviertas en el ser humano ideal y puedas vivir una vida maravillosa. Porque, escúchame bien, tú que eres filósofo no naciste para vivir. No. Naciste para brillar y ser feliz. Y como esto de brillar y ser feliz no solo es importante, sino que también es urgente, empecemos. Bien, la filosofía de Marco Aurelio la encontramos depositada en las Meditaciones, un libro extraordinario. Miremos lo que encontramos acerca de las meditaciones en el libro de Pierre Hadot, La ciudadela interior. Verdadero evangelio eterno. El libro de las Meditaciones no envejecerá jamás, pues no afirma ningún dogma. Aunque la ciencia pudiese destruir a Dios y al alma, el libro de las Meditaciones seguiría permaneciendo joven en su vida y en su verdad. La religión de Marco Aurelio, como lo fuera la de Jesús, es la religión absoluta, la que resulta del simple hecho de una elevada conciencia moral situada frente al universo. No es ni de una raza ni de un país. Ninguna revolución, ningún progreso, ningún descubrimiento podrá cambiarla. Pues bien, ese libro maravilloso donde está depositada la filosofía de Marco Aurelio, Las Meditaciones, pues ha sido un libro que ha influenciado a millones de personas a través de la historia. Y en ese libro está, como dijimos antes, depositada la filosofía de Marco Aurelio, porque para Marco Aurelio lo más importante para defenderse de los ataques, de los embates de la vida,
era la filosofía. ¿Qué es, pues, lo que puede protegerte en esta vida? Una sola y única cosa, la filosofía. Consiste en mantener al Dios interior exento de mancha y de daño. Pues bien, para Marco Aurelio, la filosofía es lo único que nos puede proteger en la vida. Y hay una cosa muy importante. ¿En qué consiste la filosofía? Pues nos dice Marco Aurelio que en mantener al Dios interior exento de mancha y daños. Esto debemos guardárnoslo porque es muy importante en la filosofía estoica. Y antes de continuar, si tú quieres conocer más en profundidad todos estos conceptos estoicos y además tener ejercicios prácticos para transformarte en un verdadero estoico, en tu mejor versión, abajo en la descripción te dejo un enlace para que le eches un vistazo a mi curso Serenidad Estoica. Ahí está todo lo que necesitas para convertirte en un estoico y alcanzar la tan anhelada paz. Ahora bien, las meditaciones no eran un libro que fuera a ser publicado para que lo leyera el público en general, como un libro de autoayuda en el cual Marco Aurelio daba su receta para una buena vida esperando que las otras personas pues pudieran seguir esa receta. No, las meditaciones eran un diario íntimo. Estaban escritas solo para Marco Aurelio, sino que alguien cuando murió Marco Aurelio encontró en un cajoncito las meditaciones y vio que eran un gran tesoro, que tenían tanta sabiduría y por fortuna decidió publicarlas. Pero las meditaciones, aunque eran un diario, no es un diario de esos en los cuales uno va registrando día a día lo que le está pasando. No, Marco Aurelio no escribía, esta mañana me peleé con mi mujer porque me dijo que hoy me tocaba cuidar los niños y yo le dije que tenía algo, una reunión en el Senado y entonces mi mujer dijo, no, Marco Aurelio, tú todo el tiempo ahí con lo del Senado y los niños, ¿qué? ¿Cuándo los vas a cuidar? No, no era ese tipo de cosas las que escribía Marco Aurelio. Marco Aurelio lo que escribía era invitaciones a él mismo, era un diálogo con él mismo en el cual él se invitaba a ser cada vez mejor persona. Y para vivir bien, lo primero que nos dice Marco Aurelio es que debemos vivir de acuerdo con la naturaleza y la razón. ¿En qué consiste vivir de acuerdo con la naturaleza y la razón? Concibe sin cesar el mundo como un ser viviente único, que contiene una sola sustancia y un alma única, y cómo todo lo hace con un solo impulso y cómo todo es responsable solidariamente de todo lo que acontece, y cuál es la trama y contextura. Pues bien, lo primero que tenemos que entender es que para los estoicos el universo funcionaba como si fuera un solo organismo. Es más o menos cómo funcionamos nosotros. Nosotros tenemos varias células, estamos conformados por células y estas células son de diferentes tipos y cada célula tiene una función específica que debe cumplir y hay células que están renovándose constantemente, pues unas nacen, otras mueren para que en nuestro organismo, el organismo en general, pueda sobrevivir. Cada célula trabaja por el bienestar del organismo. Pues bien, de esta misma manera concebían los estoicos el universo. El universo es un organismo vivo en el cual cada cosa participa para la salud del organismo en general. De esta manera, entonces, tu función es ayudar a que el universo se preserve. Por consiguiente, debes amar lo que te ocurre. Por consiguiente, conviene amar lo que te acontece por dos razones. Una, porque para ti se hizo y a ti se te asignó. Y, en cierto modo, a ti estaba vinculado desde arriba, encadenado por causas muy antiguas y, en segundo lugar, porque lo que acontece a cada uno en particular es causa del progreso, de la perfección y, por Zeus, de la misma continuidad de aquel que gobierna el conjunto del universo. Pues sí, entonces nos dicen que todo lo que nos ocurre debemos amarlo por dos razones. La primera es porque eso que te está ocurriendo en este instante viene asignado desde el principio de los tiempos. Los estoicos consideraban que en el momento en el que el universo se puso en marcha, pues ocurrieron ciertas cosas. Y esas cosas que ocurrieron tenían unas consecuencias que no podían ser diferentes. Entonces, se puso en marcha el universo y eso tuvo unas consecuencias. Y esas consecuencias, a su vez,
tuvieron otras consecuencias y eso a través de todos los siglos llegamos hasta este instante donde lo que te está pasando en este instante es consecuencia de lo que ocurrió desde el principio de los tiempos. Y los estoicos decían que las cosas solo pueden ocurrir como ocurrieron. Es decir, que hay una causa y un efecto y que ese efecto no puede ser diferente, sino que debe ser siempre el mismo. Por lo tanto, lo que te está ocurriendo a ti en este instante fue asignado desde el principio de los tiempos y deberías entonces amarlo. Y también nos dicen que deberíamos amarlo porque además hace parte de tu función para la preservación del universo. Por lo tanto, lo que nos dicen los estoicos es que si nosotros queremos llegar a ser racionales, pues lo que debemos hacer es aceptar las cosas como son. Lo que está ocurriendo en este instante, pues lo que debemos aceptarlo porque simplemente está ocurriendo y es como tenía que ocurrir. ¿Qué pasa? ¿Qué es irracional? Pues que a ti te ocurra algo y que tú empieces a quejarte y a decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué no sé qué? No sé cuánto, porque ya te ocurrió. Ya pasó y la mejor forma de encarar eso que te acaba de ocurrir, si es negativo, por ejemplo, pues es simplemente aceptándolo, porque cuando tú, por ejemplo, enfrentas algo que podríamos llamar negativo y si además tú empiezas a pensar de forma negativa, pues tienes otro problema más. Tienes el problema que ocurrió, que necesitas arreglarlo, pero cuando tú empiezas a pensar negativamente, pues te genera tristeza y esa tristeza es como una disminución de tu capacidad para actuar. Por lo tanto, el problema lo haces mucho más grande. Pero si yo acepto lo que me ocurre con tranquilidad y empiezo a ver cómo puedo solucionarlo, pues esa es la forma más racional de enfrentar las cosas. Ahora bien, esta racionalidad, ¿cómo la podemos conseguir? Volvamos con Pierre Hadot. La vida filosófica estoica consiste esencialmente en el dominio del discurso interior. Todo en la vida del individuo depende de cómo se representan las cosas, es decir, de cómo se las dice a sí mismo. Lo que nos turba, decía Epicteto, no son las cosas, sino nuestros juicios sobre las cosas, es decir, nuestro discurso interior con respecto a las cosas. Pues bien, lo que nos dicen entonces los estoicos es que para nosotros vivir con tranquilidad y enfrentar cualquier prueba de la vida con entereza y con racionalidad, lo primero es controlar nuestro discurso interior, porque dicen los estoicos que lo que te afecta a ti no son las cosas en sí mismas, sino la interpretación, aquello que tú piensas acerca de esas circunstancias que estás viviendo. Entonces, si nosotros controlamos nuestro discurso interior, pues vamos a poder controlar nuestra vida. ¿Y cómo podemos empezar a controlar ese discurso interior? Pues Marco Aurelio nos dice el primer paso. Quienes no siguen con atención los movimientos de su propia alma, fuerza es que sean desdichados. Marco Aurelio lo que nos dice es que debemos seguir con atención, es decir, vigilar lo que ocurre en nuestro interior, es decir, hacernos más conscientes de lo que pasa en nuestro interior. Algo que, por ejemplo, en Oriente llaman mindfulness o atención plena. Entonces, Marco Aurelio lo que nos recomienda como primer paso para empezar a controlar nuestro discurso interior y de esta manera controlar nuestra vida es prestar atención a lo que nos ocurre en nuestra mente, estar siempre observando nuestros pensamientos, porque si tú no eres consciente de los pensamientos, pues no los puedes cambiar. Y el segundo paso entonces para mejorar el discurso interior es precisamente controlar aquellos pensamientos negativos. Vamos con Marco Aurelio que nos da la fórmula para lograrlo. Debes acostumbrarte a pensar únicamente en aquellas ideas acerca de las cuales, si te preguntaran de súbito, ¿en qué piensas ahora?, con franqueza pudieras contestar al instante, en esto y en aquello, de manera que al instante se pusiera de manifiesto que todo en ti es sencillo, benévolo y propio de un ser sociable al que no le importan placeres o, en una palabra, imágenes que procuran goces,
un ser exento de toda codicia, envidia, recelo o cualquier otra pasión, y de la que pudieras ruborizarte reconociendo que la posees en tu pensamiento. Pues bien, lo que nos dice Marco Aurelio entonces es que debemos asegurarnos de no pensar cosas negativas, de no dejar que la lujuria se anide en nuestro pensamiento, de no dejar que, por ejemplo, el resentimiento hacia otras personas, la envidia, el odio, o pensamientos de codicia, o pensamientos de venganza, que deberíamos entonces estar pensando cosas que si en cualquier momento alguien nos pregunta en qué estás pensando, tú pudieras decir sin vergüenza en esto y en aquello. De esta manera tú te aseguras de estar siempre pensando buenas cosas. Entonces el ejercicio que nos propone Marco Aurelio es siempre estar primero vigilando nuestros pensamientos, y cuando lleguen pensamientos negativos, pensamientos como, ay, ¿por qué me toca hacer esto a mí? Ay, es que mi jefe me tiene rabia, que me pone siempre lo peor. O, ay, mira, este que no me ha querido hacer esta cosa, ahora yo me voy a desquitar y no sé qué. O, uy, mira qué buena está, uy, mamacita, para cogerla por ahí. Entonces, cuando tenés todos esos pensamientos, cambiarlos por pensamientos más benévolos. Si tú haces esto, la vida va a cambiar, tu vida va a mejorar, te lo garantizo, porque el control de nuestros pensamientos es el control de nuestra vida. Cuando tenemos solo pensamientos positivos, nuestra vida exterior empieza a reflejar ese tipo de pensamientos. Ahora bien, todos tenemos en la vida la tentación de los placeres. ¿Qué decía Marco Aurelio acerca de los placeres? Pues bien, para los estoicos y para Marco Aurelio, los placeres no era algo negativo, simplemente había que gozar de ellos en libertad. Pero Marco Aurelio también entendía que habían placeres aún mayores que los placeres mismos. Miremos a qué se refiere. Recuerda también que la filosofía solo quiere lo que tu naturaleza quiere, mientras que tú querías otra cosa no acorde con la naturaleza. Porque ¿qué cosa es más agradable que esto? No nos seduce el placer por su atractivo, mas examina si es más agradable la magnanimidad, la libertad, la sencillez, la benevolencia, la santidad. ¿Existe algo más agradable que la propia sabiduría, siempre que consideres que la estabilidad y el progreso proceden en todas las circunstancias de la facultad de la inteligencia y de la ciencia? Pues bien, Marco Aurelio decía que hay placeres que son atractivos, pero que nada hay más atractivo como la santidad, la benevolencia, la sabiduría. Y esto es cierto. ¿Qué ocurre? Tú puedes disfrutar cuando comes bien, cuando tienes relaciones sexuales, cuando puedes estar descansando. Los placeres son buenos, pero nada se compara con el placer de saber que tú eres una buena persona. Porque, como lo dijimos al principio, Marco Aurelio decía que la filosofía nos ayuda a preservar al Dios interior sin mancha y sin daño. ¿Qué nos dicen los estoicos? Que lo peor que puedes hacer en la vida es manchar a tu Dios interior. Para los estoicos, nuestra alma, nuestra conciencia es parte de la divinidad general, parte de la conciencia universal, y que tú dañas o manchas esa conciencia cuando actúas mal, cuando mientes, cuando te aprovechas de otras personas, cuando mantienes pensamientos lujuriosos, cuando buscas aprovecharte de otros. Entonces, todo ese tipo de pensamientos manchan a la divinidad interior, y para los estoicos y Marco Aurelio eso es lo peor de la vida. Por lo tanto, lo mejor entonces es lo contrario, mantenerte en la virtud. Ahora bien, otro de los grandes problemas con los que tenía que lidiar Marco Aurelio era lidiar con otras personas. Y Marco Aurelio, con respecto a otras personas, nos decía que debíamos ser racionales. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros sabemos que de día sale el sol y por la noche se oculta. Lo racional es esperar que cuando amanece sale el sol. Irracional sería esperar que amaneciera y que el sol no saliera. O irracional sería esperar que no hubiese mareas, que no hubiese marea alta y marea baja. No, simplemente ocurren porque el universo funciona así. Pues bien, Marco Aurelio dice que es irracional pensar que todos los seres humanos que nos vamos a encontrar
son ángeles o santos. Por eso Marco Aurelio todas las mañanas se advertía lo siguiente: al despuntar la aurora, hazte estas consideraciones previas. Me encontraré con un indiscreto, un ingrato, un insolente, un mentiroso, un envidioso, un insociable. Todo esto les acontece por ignorancia de los bienes y de los males. Pero yo, que he observado que la naturaleza del bien es lo bello y que la del mal es lo vergonzoso y que la naturaleza del pecador mismo es pariente de la mía, porque participa no de la misma sangre o de la misma semilla, sino de la misma inteligencia y de una porción de la divinidad, no puedo recibir daño de ninguno de ellos. Pues bien, vamos a parar aquí para analizar un poco. Lo que nos dice es que uno debe estar preparado para encontrarse con personas difíciles, porque el mundo funciona así. Nuestro planeta no está poblado de ángeles y santos, sino que hay personas difíciles. Y hay una cosa también muy importante que dice. Marco Aurelio dice que él ya sabe que la naturaleza de lo bello es lo bueno y que lo malo es feo. Y que las personas que no actúan bien es por ignorancia. Esto es algo que es igual a lo que dijo Jesús cuando dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y también, por ejemplo, otros grandes pensadores, como por ejemplo Mary Shelley, la autora de Frankenstein, que dijo que las personas hacen el mal por equivocación, no porque quieran ser malas. Y efectivamente, la traducción de pecado quiere decir errar en el blanco. Y es que una persona que comete un pecado precisamente está errando en el blanco. ¿Qué quiere la persona? Supuestamente obtener un bien, y entonces piensa que pecando, piensa que mintiendo, que aprovechándose de otra persona, pues puede obtener un bien. Pero lo que sabemos es que no obtiene ningún bien porque mancha a su divinidad interior. Entonces, aquel que obra mal, pues al final obra contra sí mismo, porque esa persona que obra mal sabe que obra mal, sabe que no es una buena persona, y por lo tanto no puede tener paz, no puede ser verdaderamente feliz. Pues hemos nacido para colaborar, al igual que los pies, las manos, los párpados, las hileras de dientes superiores e inferiores. Obrar, pues, como adversarios los unos de los otros es contrario a la naturaleza, y es actuar como adversario el hecho de manifestar indignación y desprecio. Pues sí, aquí Marco Aurelio vuelve con lo que hablamos anteriormente, que nosotros los seres humanos somos parte de un todo y que nosotros los seres humanos pues somos hermanos, y que si nosotros actuamos como adversarios estamos actuando en contra de la naturaleza. Pero además hay otra razón que Marco Aurelio aduce para no enfadarse con las otras personas. Reflexiona así: eres viejo. No consientas por más tiempo ser esclavo, ni que sigas aún siendo zarandeado como marioneta por instintos egoístas, ni te enoje el destino presente o receles del futuro. Marco Aurelio se dice: mira, tú ya eres viejo y todavía sigues siendo zarandeado como marioneta. ¿Qué es lo que quiere decirse? Pues bien, él es consciente de que todavía tiene cosas que mejorar. Y es que Marco Aurelio es consciente de lo que ocurre en su interior. Como él vive observando su mente, pues él sabe que todavía tiene cosas que mejorar, y por lo tanto pues es mucho más benevolente perdonando los errores de las otras personas. Porque si yo sé que yo cometo equivocaciones, pero aún así sigo criticando a los demás, ¿qué es lo que estoy siendo yo? Hipócrita. Y para evitar la hipocresía es mejor la benevolencia, no criticar y aceptar a las demás personas. Ahora bien, otro de los problemas de las personas actualmente es el trabajo. A muchas personas no les gusta su trabajo. Marco Aurelio también lo encontraba difícil, pero cuando se levantaba, para evitar hacer pereza e ir refunfuñando, se decía lo siguiente: al amanecer, cuando de mala gana y perezosamente despiertes, acuda a ti puntual este pensamiento: despierto para cumplir una tarea propia de hombre. Voy pues a seguir disgustado si me encamino a hacer aquella tarea que justifica mi existencia y para la cual he sido traído al mundo. ¿O es que he sido formado para calentarme acostado entre sábanas?
Pues bien, Marco Aurelio, como dijimos antes, tenía una agenda complicada porque le tocaba lidiar con aspectos muy complicados, que manejar un imperio lleno de gente traicionera pues no iba a ser fácil, y además si su coemperador era también disoluto y vicioso, pues las cosas se complicaban más. Pero Marco Aurelio lo que decía era que no hay que estar rezongando. Si tú tienes un trabajo y tienes que hacerlo, no tienes posibilidad de cambiar en este instante, lo peor que puedes hacer es empezar a refunfuñar acerca de tu trabajo, porque, como dijimos antes, formas otro problema. Tienes un problema, el trabajo que no te gusta, pero cuando tú empiezas a quejarte de tu trabajo, ese problema se hace aún peor. Porque hay una cosa que ocurre, nuestras emociones dependen de nuestros pensamientos, y si nosotros estamos pensando todo el día que nuestro trabajo es horrible, que no sé qué, pues eso genera malestar y hace el trabajo peor aún. Pero el bueno de Marco Aurelio nos dice qué podemos hacer cuando el trabajo no nos gusta. Escuchemos su recomendación. A todas horas, preocúpate resueltamente, como romano y varón, de hacer lo que tienes entre manos con sincera y no fingida seriedad, con amor, libertad y justicia, y procúrate tiempo libre para liberarte de todas las demás distracciones, y conseguirás tu propósito si ejecutas cada acción como si se tratara de la última de tu vida, desprovista de toda irreflexión, de toda versión apasionada que te alejara del dominio de la razón, de toda hipocresía, egoísmo y despecho en lo relacionado con el destino. Pues Marco Aurelio lo que nos invita es a lo que tenemos que hacer, hacerlo como si fuera la última cosa que vamos a hacer en la vida, es decir, con plena concentración. Y es que esto es un secreto espectacular. Cualquier cosa que tú hagas con concentración resulta divertida. Cuando una cosa se vuelve aburrida, cuando tú empiezas a dejar que tu mente empiece a quejarse, ay, esto no me gusta, ay, es que esto no lo soporto, ¿a qué hora voy a acabar esto? Ay, es que esto no lo puedo sufrir, ay, no, no, no. Pero si tú pones toda tu atención en lo que estás haciendo, eso se vuelve agradable. Nada que hagas concentrado resulta aburrido. Entonces, la clave para hacer que las cosas te resulten placenteras es concentrarte. Y ocurre una cosa, si te concentras, las cosas van a salir bien, porque la concentración es una de las claves del alto desempeño, y si haces las cosas bien, pues vas a crear oportunidades en la vida para ir prosperando. Y Marco Aurelio sabemos que era una persona muy calmada. ¿Y dónde podemos encontrar la calma? Pues bien, muchas personas cuando están agobiadas por el estrés dicen que, ay no, necesito unas vacaciones, necesito un descanso porque necesito desconectar. Marco Aurelio decía que eso era ridículo. Se buscan retiros en el campo, en la costa y en el monte. Tú también sueles anhelar tales retiros, pero todo eso es de lo más vulgar, porque puedes, en el momento que te apetezca, retirarte en ti mismo. En ninguna parte un hombre se retira con mayor tranquilidad y más calma que en su propia alma, sobre todo aquel que posee en su interior tales bienes, que si se inclina hacia ellos, de inmediato consigue una tranquilidad total. Pues bien, esto es algo que vamos a ir descubriendo poco a poco. Si nosotros hacemos lo que Marco Aurelio nos dice, que es mantener una atención constante en nuestros pensamientos, si vivimos enfocados en el aquí y en el ahora, vamos a descubrir que en nuestro interior siempre hay un lugar que está en calma, que nuestra alma siempre permanece tranquila. Por lo tanto, para desconectar no necesitamos irnos para la playa, para la montaña o para ningún otro lugar. Que está bien irse de vacaciones a la playa y todo eso, pero no es la solución al estrés, la ansiedad y todas esas otras cosas. La solución se encuentra en nuestro interior, y cuanto más permanezcas tú consciente de lo que ocurre en tu mente y por lo tanto estés más en el aquí y en el ahora, más vas a estar conectado con esa fuente de calma que hay en nuestro interior. Es una fuente tan maravillosa que por eso los estoicos decían que era parte de la divinidad.
y ahí siempre encontraremos un refugio ante cualquier situación difícil que estemos viviendo. Ahora bien, sabemos también que la preocupación por el dinero es una preocupación para muchas personas. Marco Aurelio no sufría de eso porque pues era una persona muy rica. Sin embargo, ¿qué decía Marco Aurelio acerca del dinero? Pues bien, Marco Aurelio decía que el dinero es de esos bienes que son preferibles, pero indiferentes. ¿A qué se refiere? Que es preferible tener dinero, pero que es indiferente a la hora de ser feliz, porque tú puedes tener mucho dinero y ser infeliz y puedes tener mucho dinero y ser feliz. Por lo tanto, el dinero en sí no te da la felicidad. Es preferible, obviamente. Y Marco Aurelio lo que recomendaba era una actitud de despreocupación hacia el dinero. Por eso decía esto de su padre: de mi padre, el uso de los bienes que contribuyen a una vida fácil, que la fortuna se los había proporcionado en abundancia, sin orgullo y a la vez sin pretextos, de manera que los acogía con naturalidad cuando los tenía, pero no sentía necesidad de ellos cuando le faltaban. Pues Marco Aurelio decía que su padre, que tenían mucho dinero, acogía el dinero con orgullo, pero sin pretexto, es decir, sin disculparse, simplemente, pues tengo dinero, ya está, tengo dinero. Y es que para los estoicos el dinero en sí no era malo. Séneca era también muy rico. Lo que decían los estoicos es que primero tú no debes conseguir el dinero de malas maneras, porque eso sí mancha tu interior. Séneca decía que uno debía conseguir el dinero de tal manera que uno pudiera abrir su casa y decirle a las personas que estaban por ahí: mira, si hay alguien que considere que yo tengo algo que le pertenece, que le he quitado algo, por favor, entre y cójalo. Si tú has sido justo en tus negocios, pues nadie va a sentir que algo le pertenece. Pues esa es la forma virtuosa de conseguir dinero. Y Marco Aurelio decía entonces que tú no debes disculparte por tener dinero, pero tampoco debes vivir orgulloso de eso. Ahora bien, como hemos dicho, para los estoicos la vida tiene un propósito. Y Marco Aurelio entonces nos decía que nosotros debemos hacer las cosas con propósito, que cuando actuamos a la Bartola, pues estamos siendo irracionales, porque deliran también en medio de tantas ocupaciones los que están cansados de vivir y no tienen blanco hacia el que dirigir todo impulso y, en suma, su imaginación. Pues sí, Marco Aurelio dice que nosotros debemos tener muy claro qué es lo importante, qué es lo que queremos lograr en la vida. Y para los estoicos es convertirnos en el mejor ser humano posible, porque ahí es donde reside la verdadera felicidad. ¿Y cómo sería ese ideal de ser humano virtuoso? Pues dejemos que sea Marco Aurelio quien nos describa al ser humano ideal, porque el hombre de estas características, que ya no demora en situarse como entre los mejores, se convierte en sacerdote y servidor de los dioses, puesto al servicio también de la divinidad que se asienta en su interior, todo lo cual le inmuniza contra los placeres, le hace invulnerable a todo dolor, intocable respecto a todo exceso, insensible a toda maldad, atleta de la más excelsa lucha, lucha que se entabla para no ser abatido por ninguna pasión, impregnado a fondo de justicia, apegado con toda su alma a los acontecimientos y a todo lo que se le ha asignado, y raramente, a no ser por una gran necesidad y en vista al bien común, cavila lo que dice, hace o proyecta a otra persona. El ser humano ideal ya ha controlado las pasiones, los vicios, tampoco se queja por la suerte que le toca y hace lo que tiene que hacer con perfecta concentración, pero además no está pensando en lo que hacen los otros, no está criticando a los demás, salvo que sea necesario para el bien de los demás. Ese es el hombre ideal. Pues bien, esta es la forma como podemos nosotros manejarnos para convertirnos en un ser humano ideal, en el mejor ser humano posible, en tu mejor versión. Si este episodio te ha gustado, dale por favor dedito arriba, te invito a que lo compartas y nos vemos pronto, campeón.